llegue a preguntarse si tiene sentido realmente seguir adelante con el negocio en esas condiciones. Estas dos figuras, la fuerza mayor y la imprevisión, están reguladas en el Código Civil paraguayo, lo están de una manera muy general. De allí la importancia de que los contratos estén adecuadamente redactados. Ahora, todos sabemos que muchas veces los contratos, hay esos modelos que se copian y pegan, y muchas veces los empresarios no recurren al asesoramiento profesional adecuado, o hay veces también que los contratos no están felizmente redactados a manos de profesionales, y eso genera muchos problemas a la hora de tener que interpretar estos contratos y de decidir cuestiones como si hay fuerza mayor o si hay imprevisión y qué hacer en esos casos. A sabiendas de este inconveniente que es mundial, la ICC elabora, como dije, contratos y también elabora cláusulas estándares, y dentro de las cláusulas estándares elabora dos tipos de cláusula modelo que se relacionan directamente a los temas que vamos a tocar hoy. La cláusula modelo de fuerza mayor y la cláusula modelo de imprevisión. Hoy día nos acompañan, como dije, exponentes de estudios jurídicos de primer nivel de nuestro país. Del estudio Berkemeyer está Carla Sosa, del estudio Ferrere, que está Raúl Pereira, del estudio Olivieres, que está Tomás Brown, del estudio Ruiz Díaz Labrano, que está el profesor Ruiz Díaz Labrano, del estudio Bouga, que está Eusebio López, y también nos acompaña Estefanía Careaga, quien va a dar una introducción a estas cláusulas de la ICC. Quiero hacer una aclaración en esta charla, o para esta charla están inscritos abogados y no abogados. Vamos a intentar que el lenguaje sea lo más accesible posible al público en general. Hay algunas cuestiones que son técnicas, pero vamos a extremar esfuerzos para que todo lo que se diga aquí pueda ser comprendido por el público ampliado, y en todo caso existirá, luego de las presentaciones iniciales, tendremos todos, o tendrán los participantes de esta videoconferencia, de este webinar, la posibilidad de hacer preguntas. Estas preguntas deben relacionarse con los contratos empresariales. No vamos a tocar aquí los problemas que presenta la pandemia con relación al derecho laboral, como así también al derecho administrativo, incluso al derecho de las inversiones. Son todos temas muy interesantes, pero obviamente exceden el tiempo que tenemos asignado para la charla de hoy. Y quiero hacerles una última aclaración: no tomen lo que se diga aquí como un asesoramiento jurídico. Es necesario que, si ustedes tienen alguna cuestión puntual, si son empresarios, comerciantes, y tienen algún problema jurídico puntual, que ustedes recurran a abogados. Cada relación tiene sus peculiaridades, cada relación hay que estudiarla de manera debida para que la receta o la respuesta jurídica sea la apropiada. Aquí nosotros podemos hacer algunos comentarios generales, e incluso ustedes van a ver que muchas veces hasta no hay quizás un consentimiento entre todos sobre posturas jurídicas en relación a varios de estos temas. De todos modos, creo que el panel puede ser sumamente útil para que vean lo complicada de esta problemática y lo importante que es manejarla de manera apropiada, y también lo importante que sería formar parte de un gremio como la ICC, que es un gremio que está abierto al público empresarial, está abierto a los estudios jurídicos. De hecho, todos los participantes del panel de hoy son estudios jurídicos miembros de la ICC. Y ser socio, ser miembro de la ICC trae múltiples ventajas, como tener acceso a una cantidad de información muy importante para que el negocio sea, o los negocios puedan ser desarrollados de una manera apropiada. Bueno, dicho esto, pasamos entonces a la primera intervención de Estefanía Careaga, quien nos va a presentar las cláusulas modelo de la ICC en materia de fuerza mayor y caso fortuito. Muchas gracias, doctor. Y para añadir un poco a lo que estaba diciendo usted sobre la ICC,
Efectivamente, la ICC hoy se encuentra en 130 países y tiene como socios a empresas, personas físicas, personas jurídicas, asociaciones gremiales, en un total de 45 millones. Entonces, actualmente la ICC es portavoz universal de las empresas, tiene participación en foros importantes como el G20, las Naciones Unidas, la OMC, el International Trade Center, y es justamente en esa intención que se generan unas cláusulas, modelos, para que ayuden a los empresarios y a los comerciantes, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas. Y en esta ocasión, ya desde la semana pasada, estamos presentando lo que son las cláusulas de la ICC y muchas de las herramientas de la ICC. Y bueno, en esta ocasión estaremos presentando las actualizaciones que salieron en marzo de este año respecto a las cláusulas de fuerza mayor y hardship o imprevisión que eran del 2003. La cláusula de fuerza mayor de la ICC lo que hace es combinar la previsibilidad, la previsibilidad de los eventos de fuerza mayor enumerados en una fórmula. Es una fórmula con 3 enumeraciones que las partes deben mostrar a los mayor. Ponemos la cláusula de hardship, que ofrece varias opciones para enmendar o rescindir un contrato cuando las circunstancias hagan que la ejecución de un contrato sea insostenible o excesivamente onerosa. A todos los participantes, en breve le estaremos levantando la versión en español de las nuevas cláusulas ICC actualizadas a marzo del 2020. Muchos se preguntarán quizás cuáles son estas actualizaciones que ocurrieron desde el 2003 al 2020. Y bueno, estas actualizaciones se dan porque la ICC creyó necesario hacer unas versiones más amigables justamente para las pequeñas empresas y para los pequeños emprendedores, y para eso hace una pequeña división en las cláusulas de fuerza mayor. Tal es así que existen unas cláusulas de fuerza mayor versión corta y otras que son unas versiones más extensas. La versión corta consta solamente de 3 artículos y la versión extensa cubre todos los posibles hechos que puedan estar enmarcados dentro de lo que es la fuerza mayor, y tiene 9 artículos. La versión corta, como lo adelantamos, está recomendada para las pymes y para los negocios menos complejos. Y también otra actualización muy importante es que las reglas de 2003 no tenían un periodo de tiempo para la terminación de contratos por fuerza mayor. Sí lo tiene esta versión del 2020 y establece un plazo de 120 días para la terminación de un contrato. Bueno, los demás panelistas nos van a estar comentando en detalle cada una de estas cláusulas. Y como les adelanté, vamos a estar levantando la cláusula en ambas versiones para que puedan tener a mano. Estas cláusulas son unos modelos que genera la ICC, así como cláusulas sobre reglas bancarias que sirven para ayudar al empresario o al comerciante a tener una mejor noción al momento de redactar contratos, siempre con la ayuda de los abogados que ahora nos van a explicar mejor. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Entonces, nos hiciste recién una breve presentación de lo que son las cláusulas modelo de la Cámara de Comercio Internacional en materia de fuerza mayor y de imprevisión. Esas cláusulas sería muy importante incorporarlas en futuros contratos para los que no las tienen previstas en sus contratos anteriores, o al menos adaptarlas según la necesidad de cada tipo de contrato. Y para eso es muy importante que ustedes escuchen las explicaciones que serán dadas hoy sobre las figuras de la fuerza mayor y de la imprevisión. Ahora, es muy importante también tener presente que aunque no estén previstas en los contratos, estas cláusulas, si hoy día ustedes ya tienen un contrato y ese contrato tiene que ser interpretado por un juez o por un árbitro, ese juez o ese árbitro se va a encontrar con disposiciones muy amplias en el código
de fuerza mayor y de imprevisión, y puede muy bien recurrir a este tipo de cláusulas estándares como las que plantea la ICC, porque son entendidas como una expresión generalizada de los usos de comercio y por tanto se presume que las partes conocen este tipo de usos y deberían aceptar su aplicación por parte de los intérpretes. Por eso que es muy importante tener presente la existencia de estas cláusulas y conocerlas. Dicho eso, pasamos ahora a la parte más medular de este webinar, que va a ser la presentación ya de las distintas figuras y de casuísticas que se presentan al respecto. La primera presentación la hará Raúl Pereira del Estudio Ferrer, quien hablará en general sobre la fuerza mayor. Bueno, gracias, gracias doctor. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. En honor al tiempo, solo voy a dar un rápido agradecimiento también a la ICC Paraguay y al CEDEP por la invitación a este panel virtual que realmente nos reúne para tratar un tema súper actual y oportuno. Y me toca iniciar este panel con una breve exposición sobre los requisitos de la fuerza mayor bajo la legislación paraguaya, para así poder identificar cuándo podrían encontrarse ante un evento de fuerza mayor. Como expuso el doctor Moreno hace unos minutos, los contratos están para ser cumplidos. Sin embargo, siempre de buena fe. ¿Y qué significa esto? Significa que la ejecución de un contrato no se da en un vacío. Muchas variables conjugan durante su incumplimiento. Dicho esto, un evento de fuerza mayor se refiere a un hecho fuera del control de una parte y que la impide ejecutar sus obligaciones emergentes de ese contrato. Entonces, la legislación paraguaya, el Código Civil, no nos da en realidad un concepto de fuerza mayor, pero sí reconoce la existencia de este principio. La prohibición principal es la del artículo 426, y en este artículo se indica que el deudor no va a ser responsable de los daños e intereses que se originen a su acreedor por falta de cumplimiento de la obligación cuando estos resulten de caso fortuito o fuerza mayor, a menos que el deudor hubiera tomado a su cargo las consecuencias de este evento, o esto hubiera ocurrido por su culpa o ya se encontrase en mora. Entonces, como pueden ver, el artículo no da los elementos o requisitos que debe reunir una circunstancia de fuerza mayor, y eso es realmente, puede causar un problema, ¿verdad? Al momento, en cuestiones prácticas. Entonces la doctrina y la jurisprudencia es la que son las que se encargaron, perdón, de aportar estos requisitos. En particular, me gustaría resaltar un fallo no tan reciente, es del 2013. En este fallo del Tribunal de Apelación de la Sala 5 se establecieron con detalles los requisitos de la fuerza mayor. Y el tribunal indicó que el evento de fuerza mayor debe reunir los siguientes caracteres: un hecho imprevisible, un hecho inevitable, ajeno al deudor actual, hecho sobreviniente a la constitución de la obligación, y por último, el obstáculo tiene que ser insuperable para el cumplimiento de la obligación. Entonces, sintetizando, ¿verdad?, lo que fue dispuesto por la jurisprudencia en este caso, y también la legislación aplicable, salvo que las partes hayan acordado algo distinto de su contrato, y esto es muy importante, ¿verdad?, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige en los contratos, salvo que hayan dispuesto algo en contrario, para que un evento califique como fuerza mayor bajo la legislación paraguaya, el mismo va a tener que reunir los siguientes requisitos. En primer lugar, tiene que ser un impedimento imprevisible al momento de la conclusión del contrato. Esta imprevisibilidad debe analizarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso, y además la parte afectada tiene que demostrar que previo al acontecimiento de la fuerza mayor se condujo de manera prudente. De lo contrario, si tuvo una actitud negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, se podría interpretar que el evento de fuerza mayor en realidad ocurrió por su culpa. Y en este caso, la defensa de fuerza mayor ya no va a ser aceptada. En segundo lugar, el impedimento tiene que ser actual, es decir, debe afectar el cumplimiento de la obligación en el momento en que sea exigible. Una eventual imposibilidad a futuro
no es suficiente para invocar la fuerza mayor. Tiene que ser un impedimento actual de una obligación que es exigible en el momento en que ocurre el impedimento. Luego, el evento debe escapar al control de la parte afectada. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser ajeno o exterior a su actividad. De lo contrario, si la parte afectada tenía la posibilidad de controlar ese evento, efectivamente va a ser su culpa el evento de la fuerza mayor y va a tener que responder por el incumplimiento. Por último, el evento tiene que ser irresistible, es decir, tiene que constituir un obstáculo que la parte afectada no pudo evitar y además un obstáculo que constituye una imposibilidad absoluta de ejecutar la obligación. Sobre este último requisito es importante tener en cuenta que se va a analizar en abstracto, es decir, se va a analizar si una persona de las mismas características de la parte afectada iba a poder cumplir con sus obligaciones estando en las mismas circunstancias. Y esto es así porque siempre que la ejecución sea posible, incluso siendo su costo más oneroso para la parte afectada, el evento no va a calificar como fuerza mayor. Entonces, cualquier evento que impida el incumplimiento de las obligaciones, una obligación contractual, va a ser analizado bajo estos 4 criterios y es por eso que hay que tener muy en cuenta, antes de entrar a invocar la fuerza mayor, si ese evento cumple realmente con todos estos requisitos. Y por último, cuestiones más legales, además de que el evento tenga que reunir todos estos caracteres, el riesgo por el evento de fuerza mayor no tuvo que haber sido asumido expresamente por la parte afectada. Esto es muy importante tener en cuenta porque también la defensa de fuerza mayor va a caer si es que hubo una asunción expresa de riesgo. Igualmente se tiene que verificar que la parte que esté siendo afectada por la fuerza mayor no se encuentre en mora al momento de invocar la fuerza mayor, porque es otro motivo por el cual la fuerza mayor no va a prosperar. Entonces, simplemente para finalizar, ¿verdad? Volver a reiterar la necesidad primero de verificar el contrato, ¿verdad? Si tenemos o no una cláusula de fuerza mayor, porque eso es lo que va a regir en primer lugar. Y en segundo lugar, y esto para contratos regidos por ley paraguaya, obviamente, asegurarse de que se cumplieron con todos los requisitos, que el evento haya cumplido con todos los requisitos para calificar como fuerza mayor y así poder tener una defensa que vaya a prosperar realmente en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. O sea, en definitiva, lo que se está discutiendo cuando se plantea un problema de fuerza mayor es: yo tengo una obligación contractual, ocurrió este acontecimiento imprevisto, insuperable, puedo dejar de cumplir y no pasa nada. O sea, no tengo responsabilidad por dejar de cumplir. Esa es la discusión que plantea entonces el problema de la fuerza mayor, y vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que hay distintas cuestiones que uno puede plantearse. Si uno no cumple, pero puede recurrir a un tercero para que ese tercero cumpla. Si no hay electricidad en una fábrica determinada, pero esa fábrica puede eventualmente acceder a un transformador para que ese transformador le permita producir el bien comprometido, etcétera. Son distintas cuestiones que se van planteando en torno a esta figura, y en definitiva el problema pasa a ser nuevamente: el contrato se cumple, pero ¿en qué momento uno puede dejar de cumplirlo sin responsabilidad? Cuando obviamente acontece algo imprevisto que genera esta causal. Ahora pasamos a Carla Sosa, del estudio Berkemeyer, quien también nos va a ampliar sobre el particular problema que presenta la figura de la fuerza mayor. Carla. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Agradezco la invitación de la ICC y de la CEDEP para participar de este panel importantísimo. Me parece el tema elegido de gran auge en este momento debido a la situación que estamos atravesando como país y como mundo entero, digamos. Bueno, continuando un poco la exposición de Raúl y entrando ya a lo que sería un análisis práctico de esta situación,
primeramente tendríamos que ver al coronavirus, al COVID, a la pandemia que estamos viviendo, y resulta inminente considerar que la pandemia es una cuestión, un hecho de la naturaleza ajeno a la voluntad de las partes, y esta está unida a lo que se denomina jurídicamente hechos del príncipe, o sea, estos decretos y medidas gubernamentales que ordenan la restricción y las limitaciones a la libertad de los ciudadanos y al normal desenvolvimiento de las personas en sociedad. En nuestro país hay un último decreto dictado el 3527 que hoy justamente fue modificado nuevamente, ampliándose estas restricciones a estas exoneraciones inicialmente previstas, el 3532 del día de hoy, que tienen como consecuencia directa un aislamiento preventivo general y medidas de restricción inclusive hasta el 19 de abril. Cito esto debido a la importancia que torna en este factor y en este factor de análisis sobre la aplicabilidad o no de la fuerza mayor a determinados contratos, lo que es el aspecto temporal de esta medida, ya que, y el alcance de estas medidas, ya que no todos los contratos van a estar alcanzados de igual manera y no todas las obligaciones van a tener una consecuencia idéntica derivada de la misma pandemia y de las medidas restrictivas dictadas por el gobierno. Entonces, hecha esta aclaración, pasaría a exponer aquellos criterios o puntos que considero elementales y fundamentales a la hora de analizar la aplicabilidad o no de la fuerza mayor a determinado contrato específico. Como punto de partida, por supuesto, analizar el contrato específico y no fijar una postura inicial a priori y dura sobre si es o no aplicable la fuerza mayor a determinado contrato. Definir y analizar la legislación aplicable que establece el contrato, ya que hay muchos contratos que, si bien tienen una ejecución en nuestro país o en nuestro territorio, tienen jurisdicción extranjera, determinada jurisdicción y legislación extranjera. En tercer punto, analizar la existencia o no de cláusulas específicas de fuerza mayor, como había mencionado el doctor Moreno. En muchos contratos están establecidas estas cláusulas de fuerza mayor y inclusive hay muchos contratos que prevén la pandemia y prevén las consecuencias y la responsabilidad de una parte u otra en guerras, en revoluciones y demás acontecimientos que se consideran típicos de fuerza mayor. Entonces, analizar si tenemos o no esas cláusulas dentro del contrato. Por supuesto que si tenemos esas cláusulas, tenemos que regirnos por esas cláusulas. Si no están esas cláusulas específicas, tenemos que recurrir a lo que establece nuestro Código Civil, si es la legislación paraguaya la elegida por las partes a la hora de firmar el contrato. Luego, recomendamos identificar la naturaleza exacta de los problemas acontecidos de la pandemia y o las medidas sanitarias dictadas y el nexo causal que éstas pudieran tener sobre esta obligación específica, sobre la posibilidad o no del cumplimiento o el incumplimiento o el cumplimiento con condiciones de onerosidad para una de las partes. En caso de que concluyamos que existe un nexo causal válido y sustentable entre este evento de fuerza mayor o estas resoluciones dictadas, realizar las notificaciones de los distintos casos que se vayan suscitando a la otra parte, de manera a tenerla preavisada y con sustento en cuanto a las consecuencias que estos actos están teniendo para la parte obligada al cumplimiento y en su caso, si se pudieran, las medidas de mitigación de estos incumplimientos acaecidos por las medidas de fuerza mayor. También recomendamos evaluar el impacto de los costos que esto conllevaría, de los plazos del eventual cumplimiento cuando esta cuestión de fuerza mayor ceda ante la presencia o dejen de existir estas medidas limitatorias del cumplimiento del contrato.
Y, por supuesto, si este es el caso y se pudieran dar una vez culminadas estas medidas limitativas o los efectos de la pandemia, cerciorarse y acreditar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la parte obligada. Por último, recomendamos siempre tener en cuenta que durante la ejecución de este contrato, sea a través del cumplimiento de la obligación principal o de las medidas paliativas, tener en cuenta las medidas sanitarias recomendadas por el gobierno nacional, que cuenta con diferentes tipos de medidas, ya sean en los diferentes estados donde se desarrolla el contrato. Entonces, con esto lo que queremos establecer y transmitir es que es muy difícil poder fijar una postura y mirando un poco las preguntas que hicieron los inscriptos, poder decir con certeza, yo tengo un contrato de arrendamiento, ¿el COVID es una causa de fuerza mayor? Sí, no hay una respuesta, no hay un blanco, no hay un negro, no hay una posibilidad. Y doy este ejemplo porque es un ejemplo fácil de digerir y fácil de comprender. Si se trata del alquiler de una vivienda, por supuesto, uno analiza todos estos presupuestos y evidentemente no hay un impedimento de fuerza mayor establecido por el COVID para imposibilitar el pago del alquiler o justificar el incumplimiento del pago absoluto del alquiler en base a esto. Ahora, si se tratare del alquiler de un sitio donde se desarrollaría un evento, por ejemplo, de aglomeración de personas que de por sí desde el 11 de marzo está absolutamente prohibido en nuestro país, sí, se podría significar al COVID y a las medidas dictadas como un hecho de fuerza mayor que imposibilita el pago del arrendamiento de este inmueble, por la imposibilidad de la realización del objeto que se previó en ese inmueble. Entonces, tenemos dos contratos de arrendamiento en situaciones totalmente diferentes, con dos conclusiones totalmente diferentes. Solamente por citar un ejemplo. Con esto, doctor, yo creo que tenemos un panorama cerrado de lo que sería un análisis de las consideraciones generales de la fuerza mayor y la aplicabilidad al análisis de cuestiones específicas y contratos específicos. Muchas gracias, Carla. Ya vamos a pasar después a las preguntas y vamos probablemente a seguir abundando sobre el tema. O sea, no hay duda de que esta pandemia es algo absolutamente extraordinario e impensable, pero eso no significa que todos los contratos van a quedar sin efecto o con la posibilidad de que se invoque en ellos la figura de la fuerza mayor para plantearse la extinción de responsabilidad. Y hay un ejemplo muy sencillo de entender. De los miles de contratos que están celebrados hoy día, están los contratos de servicios médicos. Y obviamente en la pandemia es cuando más se requiere que estos contratos sean cumplidos, para que esos médicos en definitiva estén atendiendo a los eventuales pacientes, etc. Entonces, obviamente es una cuestión que requiere de un análisis caso por caso, y hay un grado de relatividad muy importante. Expuesta entonces en general la figura de la fuerza mayor, vamos a pasar ahora a la imprevisión. Eusebio López del estudio jurídico Bouga nos va a hacer una presentación general del tema. Adelante, Eusebio. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Reitero mi agradecimiento a la ICC y al CEDEP por organizar este evento tan importante y con temas tan actuales. Bueno, entrando un poquitito en nuestro tema, la imprevisión es un instituto que va de la mano con la fuerza mayor en el sentido de que ambos institutos constituyen una excepción a un principio que es fundamental en los contratos, que es el pacta sunt servanda. Es decir, los contratos están hechos para cumplirse. Es importante enfatizar que tanto la fuerza mayor como la imprevisión son institutos excepcionales y que los jueces deben interpretarlos de tal forma. El artículo 715 tal vez es el que de mejor manera remarca o enfatiza la obligatoriedad de los contratos al mencionar que las convenciones hechas en los contratos
forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe. Habiendo hecho esa aclaración, el Código Civil paraguayo regula la imprevisión en el artículo 672. En este sentido, tomó un poquitito la regulación que tenía el Código Civil argentino a través del artículo 1198, que a su vez tiene su fuente en el Código Civil italiano. En cuanto a los requisitos de procedencia de la imprevisión en primer término, el Código Civil paraguayo menciona que el contrato en cuestión tiene que ser un contrato de ejecución diferida. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un contrato cuyas obligaciones o prestaciones se extiendan en el tiempo. Por ejemplo, un contrato de un inmueble o de compraventa de un inmueble a cuotas, o un contrato de compraventa de maquinarias cuyo cumplimiento se va realizando por medio de distintos plazos. O sea, no aplica a contratos de ejecución inmediata, es decir, como una compraventa al contado de un bien mueble o inmueble. En segundo lugar, al igual que en el caso de la fuerza mayor, la circunstancia que motiva el acontecimiento de imprevisión debe ser imprevisible y extraordinario. Imprevisible porque se espera que en los contratos las partes asuman que existen ciertos riesgos que son previsibles dependiendo del tipo de industria en el cual están operando. Y por lo tanto, si la parte en cuestión no puede probar esa imprevisibilidad, no procede la figura. Asimismo, debe tratarse de una circunstancia extraordinaria. Nuevamente por el hecho de que la regla general es que los contratos están hechos para ser cumplidos. Solamente una circunstancia extraordinaria podría hacer que las partes dejen de lado este principio general del pacta sunt servanda. Y aquí viene, digamos, el requisito, el siguiente requisito es el que lo diferencia propiamente de la fuerza mayor, que es el hecho de que, a diferencia de la fuerza mayor, en el caso de imprevisión, la prestación no se torna imposible. Es decir, las partes pueden seguir cumpliendo, no hay ni una imposibilidad material ni jurídica, pero sí se torna excesivamente onerosa. Es decir, la parte puede cumplirla, pero eso genera un desequilibrio financiero muy, muy importante. Nuestro código no establece qué debe entenderse por prestación excesivamente onerosa. Sin embargo, los principios UNIDROIT, en su última versión, la del año 2016, que son un poquitito un instrumento emanado de un instituto privado que es UNIDROIT, con sede en Roma, que va dictando instrumentos que condensan las mejores prácticas en el comercio y por ende son muy respetados. A la fecha hay 22 fallos en Paraguay que citan e invocan los principios UNIDROIT como una herramienta para interpretar e integrar el derecho paraguayo. Los principios UNIDROIT, este documento, explícitamente menciona que habrá que hay excesiva onerosidad cuando los costos de la prestación a cargo de una de las partes se hayan incrementado o cuando el valor de la prestación que una parte recibe haya disminuido. Eso en cuanto a los requisitos. Posteriormente, el Código Civil también menciona casos en los cuales no procede la imprevisión y puntualmente hay dos situaciones. En primer término, cuando la onerosidad sobrevenida estuviera dentro del área normal del contrato. Hay contratos que por su naturaleza misma son llamados contratos aleatorios, contrato de juego, contrato de apuesta, contrato de seguro, el contrato de renta vitalicia. O sea, en este tipo de contratos donde las partes asumen que la prestación, por ejemplo, cuando uno realiza una apuesta, ganar o no un premio, depende de la suerte, no corresponde invocar la imprevisión. También se ha dicho, y hay fallos arbitrales que mencionan que contratos de industrias altamente especulativas como commodities, combustibles, petróleo, etcétera, tampoco correspondería invocar la imprevisión por el hecho de que está precisamente dentro del área normal del contrato, que pueda haber una modificación sustancial en el valor de las prestaciones. Asimismo, tampoco corresponde invocar la imprevisión cuando el deudor es culpable. Eso es lo que menciona el Código Civil como segundo supuesto. El Código Civil no menciona, a diferencia de la fuerza mayor, como un
caso en el cual no procede la imprevisión el hecho de que la parte haya asumido el riesgo de la imprevisión. Si lo hace, por ejemplo, lo hacen los principios UNIDROIT y también lo hace el Código Civil argentino en su artículo 1091, que establece que cuando el riesgo es asumido, no corresponde, digamos, invocar la imprevisión. Personalmente, yo creería que tampoco correspondería en esta circunstancia, porque justamente por el hecho de que las normas del Código Civil son dispositivas, y salvo que se considere que una norma en particular es de orden público, las partes pueden reglar sus derechos como mejor lo consideren pertinente, como bien lo establece el artículo 669 del Código Civil. Claramente esa es una postura personal que, digamos, menciono para el debate. Y para redondear, bueno, esos son básicamente los requisitos de esta figura y los casos en los cuales no procede. Muchas gracias, Eusebio. Entonces queda claro que también, al igual que la fuerza mayor, la imprevisión es relativa, hay que evaluarla caso por caso, depende del tipo de contrato, depende de los riesgos asumidos por las partes, según uno pueda leer las cláusulas del contrato de que se trate, y también obviamente de que no podemos hablar de un porcentaje determinado de variación que determine que pasado ese porcentaje recién uno puede invocar imprevisión. Hay fallos, por ejemplo, que dicen que un contrato que se vuelve un 50% más oneroso pueden dar lugar a esta figura, pero obviamente considerando una cantidad de particularidades que se plantean o se plantearon puntualmente en relación a este caso específico al que me estoy refiriendo. Y sin embargo hay un caso muy famoso de Alemania de una compra de hierro, donde hubo una variación de más de 300% del costo del contrato, y sin embargo el tribunal entendió que era un contrato altamente especulativo y por tanto la imprevisión no podía ser invocada, porque volvemos siempre a la regla cardinal, al principio básico del contrato, que es que el contrato debe ser cumplido para que de esa forma también la sociedad pueda tener seguridad, para que los individuos puedan tener seguridad jurídica de que las transacciones serán hechas valer y respetadas. Bueno, pasamos ahora a Tomás Brown, quien nos va a seguir hablando. Tomás Brown es del estudio Ligieres, y él nos va a seguir hablando sobre la imprevisión también con una perspectiva práctica. Adelante, por favor, Tomás. Tomás, aparentemente perdimos contacto con Tomás. Lo que podríamos hacer entonces es... Tomás, ahí ya está de vuelta. Te estaba diciendo si puedes pasar adelante con tu presentación con relación a la imprevisión, complementando un poquito lo dicho por Eusebio y comentando también el tema de un punto de vista práctico. No se escucha. ¿No se está escuchando? ¿Se me escucha? Ahora sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La idea que básicamente quiero compartir en este panel y seguir un poco las ideas ya expuestas por los panelistas es cómo bajar a tierra los conceptos de imprevisión y de fuerza mayor, que como bien lo describieron los colegas, no son conceptos que no podemos definirlos o encasillarlos dependiendo de las situaciones en que esto es blanco o esto es negro, ¿verdad? Tenemos que analizar cada caso y principalmente, como decía bien Carla lo mencionaba, hay que analizar el contrato y cómo está plasmada la circunstancia en el contrato, en la cláusula contractual. Lo llamativo en el día a día que nos toca vivir en el mundo del contrato, de los contratos civiles, es que siempre prevemos o
se prevén cláusulas de fuerza mayor, pero no cláusulas de imprevisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como decía Eusebio también, la imprevisión va de la mano de la fuerza mayor y cada caso deberá ser analizado puntualmente si es aplicable la fuerza mayor o si es un caso de imprevisión. Porque inclusive se podría dar el caso de que puedas utilizar una línea de ideas o otra línea de ideas y para tratar de buscar lo que decía digamos, en la cláusula de la ICC, el equilibrio de la expectativa de las partes, ¿verdad? En casos como estos, porque cuando estamos hablando de cláusula de fuerza mayor o de la imprevisión, finalmente estamos hablando de circunstancias extraordinarias, circunstancias que nadie lo previó, ¿verdad? Y circunstancias que hacen que tengo que cumplir una prestación determinada, o no la pueda cumplir directamente, o esa prestación me perjudique de tal manera que me haga prácticamente imposible cumplir esa prestación. En ese caso, en estos escenarios, me gustaría un poco bajar a tierra estos conceptos con casos prácticos que se están dando o que se dieron y explicar cuándo sí es aplicable la fuerza mayor o la imprevisión y cuándo no sería aplicable estos conceptos, cualquiera sea de los dos, ¿verdad? Un primer caso interesante para analizar, inclusive discutir, es el caso de el fútbol internacional, porque hoy tenés que el rector del fútbol internacional no es ningún estado, es la FIFA, un organismo independiente, un organismo totalmente, digamos, que se rige por sus propias reglas y que las decisiones que toma FIFA mueven una serie de derechos, ¿verdad? Que afectan a las partes, ¿verdad? Ejemplo, los derechos de televisación del fútbol, ¿verdad? Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos que por ejemplo, los derechos de televisación, las prestaciones, ninguna de las dos, o por lo menos quien cede el derecho, no puede cumplir eso porque el órgano rector ha suspendido los partidos, luego el contrato en sí se vuelve de cumplimiento imposible para el cedente de los derechos. Pero quien recibe el cesionario de los derechos o el que explota los derechos audiovisuales de televisación de esos partidos, ¿verdad? Y que está pagando por eso, no está recibiendo a su vez esa contraprestación que debía recibir, pero no por culpa del propietario de los derechos, sino por una directriz del órgano rector que dice no se van a realizar estos eventos. Y vuelvo a insistir, en este caso en particular, los eventos no se desarrollan, los eventos deportivos, digo, como las eliminatorias, no se desarrollan en un país en particular, se pueden desarrollar en varios países de forma simultánea y con digamos, eventos en tiempos diferentes, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, la pregunta es, ¿aplica o no la cláusula de fuerza mayor o la imprevisión? ¿Verdad? Yo considero a título personal que en este caso sería una cláusula de fuerza mayor la que debería ser aplicada. ¿Y cómo aplicamos eso? ¿Verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias de la aplicación de esa cláusula de fuerza mayor? ¿Verdad? Bueno, las consecuencias serían las que se determine en la cláusula puntual, ¿verdad? Y por eso es tan importante ser muy específicos en la descripción o en el desarrollo de la cláusula, porque si finalmente la cláusula hoy, que nunca pensaste que ibas a usarla, no te beneficia, vas a tener que llegar a un acuerdo con la otra parte de ver si das por terminado el contrato o si diferís la ejecución
de ese contrato, de ese pago, porque no estás recibiendo la contraprestación debido a las circunstancias de fuerza mayor, ¿verdad? Para más adelante cuando se habiliten nuevamente los eventos deportivos. Entonces, esos son, por ejemplo, es un evento práctico en el cual no sería aplicable la imprevisión, porque como describió bien Eusebio, no existe la imposibilidad del cumplimiento de una de las partes de la prestación a la cual se obligó, ¿verdad? Con lo cual la imposibilidad es lo que determina, digamos, si estamos hablando de imprevisión o de fuerza mayor. Otro caso interesante de, por ejemplo, de imprevisión, que para ilustrarles como ejemplo, que no sería, que no sería necesariamente aplicable, ¿verdad? Sería el caso de cuando uno le otorga una opción de compra a un tercero, a otra persona, diferido en el tiempo, y justo la opción cae en momento de pandemia, ¿verdad? Eso puede implicar que la prestación que uno tenga que cumplir al momento de ejercer la opción, para que no decaiga tu opción, porque puede decaer tu opción, ¿verdad? Si vos no la ejecutás, ¿verdad? Puede implicar que sea excesivamente onerosa al momento en que te toca ejercer tu opción, porque tal vez quieras venderle un inmueble a una determinada persona, ¿verdad? Pero justo cuando te está venciendo el plazo de tu opción de compra, ¿verdad? Tu situación financiera no es la mejor por los derivados por ejemplo, los derivados de las restricciones que afectan al comercio y a la economía, por ejemplo, acá en Paraguay, que no es el mejor momento, ¿verdad? Otro ejemplo interesante sería en el caso de un contrato pongámoslo de compraventa de inmueble, de ejecución diferida a cuota, en el cual te plantea el comprador, le plantea al vendedor, yo no te puedo pagar la cuota. Ok, ¿y por qué no me puedes pagar la cuota? Y porque estamos en etapa de coronavirus, hay circunstancias de fuerza mayor, está perfecto, pero ¿cuándo vence tu cuota? No, mi cuota vence en septiembre, octubre. Eso no son circunstancias de exhibición de responsabilidad del cumplimiento, porque como describían los panelistas, tiene que ser actual. La incidencia que tiene la fuerza mayor tiene que ser actual y tiene que afectar a la prestación actual, no a la prestación que puede llegar a suceder y no sabemos si va a pasar en septiembre, en octubre, en noviembre, va a continuar esto, ¿verdad? Entonces, lo importante aquí es diferenciar. Estoy ilustrando estos ejemplos para entender de que no todas las prestaciones son aplicables a la exhibición de responsabilidad del cumplimiento, ya sea bajo la fuerza mayor o bajo la imprevisión. Tiene que analizarse caso por caso y inclusive lo recomendable es que, salvo que la intención de las partes o de la parte que alega sea directamente no cumplir el contrato, es llegar a un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Porque finalmente todos los colegas, la línea de idea que dijeron es, los contratos están hechos para ser cumplidos. Y es así, ¿verdad? Es así. Sí, Tomás, ahí mencionas algo muy, muy importante. Los ejemplos que estás poniendo son sumamente interesantes y me gustaría volver a ellos porque vamos a dedicar toda la parte final del panel a estos ejemplos porque son realmente, creo que es lo que la gente quiere escuchar. Y así que te agradezco por dar esos muy buenos ejemplos. Obviamente queda claro una vez más de que es un tema que hay que evaluar caso por caso y que incluso hay situaciones en que las partes dudan si pueden plantear fuerza mayor o imprevisión, porque muchas veces queda la duda sobre si el acontecimiento es absolutamente imposible o si eventualmente podría ser cumplido el contrato con una onerosidad importantemente mayor.
Y entonces muchas veces se plantea el subsidio y se pide, bueno, en caso de hacerse lugar a la fuerza mayor, que yo no tenga responsabilidad porque no cumplí. Y en caso de que se decida que acá hay imprevisión, que a mí se me exonere de cumplir en el futuro. Y mencionaste algo muy importante que es la negociación, porque eso no está en el Código Civil, eso sí está en los principios individuales que mencionó Eusebio, y está, para eso que es importante usar estas cláusulas modelo, tener esa posibilidad de que, planteado el problema del contrato mismo, prevea que uno tiene una instancia de negociación que puede ser muy provechosa en determinadas situaciones. Y también otra cuestión que no está prevista en el código y que muchas veces están previstas en estas cláusulas estándares, y particularmente está prevista en la cláusula estándar de la ICC, es la posibilidad de que cuando hay imprevisión, el juez o árbitro adapte el contrato. No solamente dispense de cumplimiento futuro, porque muchas veces las partes quieren que la relación se mantenga, simplemente que sus términos sean acomodados. Y para eso entonces es que ayuda una buena redacción contractual, y por eso son tan útiles estas cláusulas de la ICC que precisamente contienen el tipo de regulación deseable para cuando sucesos desafortunados se presentan en un futuro en una relación contractual. Pasamos entonces ahora a la presentación del profesor Roberto Luis Díaz Labrano, gran maestro del estudio jurídico Luis Díaz Labrano, quien va a sintetizar un poquito lo escuchado hasta ahora y nos va a dar también una perspectiva desde el punto de vista internacional, atendiendo también su amplia experiencia en materia de derecho internacional privado. Adelante, profesor. Bien, en primer lugar, agradecer a los organizadores en la persona de José Moreno y, bueno, haciendo extensivo a los demás organizadores de este panel tan importante. Lo primero que quisiera decir yo es de que no es la primera vez que surgen cuestiones como el COVID-19, porque ya tuvimos la experiencia de eventos como los ocasionados por la chikungunya, el ébola, el dengue, el SARS, la gripe A. O sea, ya hemos tenido experiencias de esta naturaleza en el mundo. Lo distintivo de la situación actual es que, por lo menos en lo que va de mi vida, y yo creo que de todos los que están allí presentes, que son menores que yo, nunca ha ocurrido un evento que se ha expandido tan rápidamente en el mundo, con una rapidez impresionante, que ha llevado a que los estados adopten diversas medidas, la mayoría de ellas normas imperativas, normas de orden público que deben ser cumplidas sí o sí, ¿verdad? Interfiriendo en prácticamente toda la vida económica, no solamente de un estado, sino de prácticamente todos los estados. Entonces tenemos, en primer lugar, una situación realmente inédita, una situación que nosotros no podemos decir que es controlable, porque ni siquiera médicamente o aún se puede decir que esto es controlable. Se está en búsqueda de un control, se está buscando lograr resolver este problema sanitario de naturaleza mundial. Entonces no estamos ante una situación, digamos, normal. Estamos definitivamente ante una situación muy especial que afecta a toda la economía y consecuentemente también afecta a todas las relaciones de tipo contractual que puedan existir. La otra cuestión que quiero decir es que estas cláusulas o estas disposiciones relativas a la fuerza mayor y al caso fortuito de imprevisión, la mayoría de los estados tienen previsiones, pero no todos los estados tienen un mismo alcance. Esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de contratos internacionales o cuando hablamos de contratos de provisión de bienes y servicios de carácter internacional. Estas cláusulas pueden eventualmente ser objeto de una legislación diferente a la nuestra. Tenemos que tener la mente abierta a esa posibilidad. Y normalmente va a existir esa posibilidad porque las personas que celebran contratos con nosotros desde el exterior generalmente solicitan imponer cierto tipo de cláusulas. La otra cuestión que me llamó la atención es la disposición del Código Civil relativa a fuerza mayor y caso fortuito. Me llamó la atención en el sentido de que si bien el caso fortuito, cuando hay responsabilidad propiamente o es culpable el deudor,
no se puede invocar caso fortuito. Pero nada dice respecto a la fuerza mayor. Ahí hay un agujero legal que sería muy interesante que los panelistas lo analicen, porque va a traer consecuencias indudables de lo que puede llegar a ocurrir. Este tema de las cláusulas de fuerza mayor en el área internacional comenzó casi inmediatamente. ¿Por qué? Porque el COVID-19 se inicia, todos sabemos que se inició en China. O sea que la primera experiencia rápida y consecuencia rápida de la aparición del COVID se dio en China, y como en China es proveedor de múltiples bienes e incluso servicios, inmediatamente las relaciones contractuales se vieron necesariamente revisadas, en el sentido de que los nuevos contratos de provisión ya exigían desde China cláusulas de fuerza mayor, previendo las consecuencias que vinieron casi inmediatamente después, las consecuencias de esta pandemia. Esto viene no solamente a afectar las relaciones con China, naturalmente, es un ejemplo de cómo inmediatamente los contratos internacionales introdujeron cláusulas de esta naturaleza. Muchas veces las cláusulas de esta naturaleza, como aquí bien ha sido dicho, debe ser analizado en el caso específico, en el caso especial de la relación contractual existente. Esta circunstancia se ha extendido a todo el mundo, inmediatamente Francia, Italia, Reino Unido, nosotros, Estados Unidos, que llegó un poco más tarde, pero rápidamente ha avanzado en la situación que se ha extendido en los Estados Unidos, y nuestros países, está señalando que hay un hecho que va más allá del control de las partes, que hay un hecho que es irresistible, que hay un hecho que supera incluso la previsibilidad que se pudiera haber tenido. Uno puede prever que puede existir en algún momento una pandemia, pero el grado de efecto frente a los contratos y sobre todo la paralización prácticamente de toda la economía, no solamente la economía nacional, sino la economía del mundo, está generando una situación en la cual por primera vez a nivel mundial estamos analizando todos cuáles son las consecuencias de la fuerza mayor. En ese sentido hay que destacar que así como lo ha hecho China, también en Paraguay deberíamos considerar la posibilidad de insertar en los contratos a ser celebrados cláusulas de esta naturaleza. Los que ya no lo tienen, y aunque lo tengan, ¿verdad? De igual manera hay que analizar si esta circunstancia es o no invocable como fuerza mayor que revise el contenido del contrato, o que extinga, en este caso si es fuerza mayor, que extinga propiamente el contrato. Estas circunstancias no se dan solo en Paraguay, se dan en todas las legislaciones. Vuelvo a repetir que hay diversidad de legislaciones, como tantas relaciones jurídicas internacionales puedan existir, que son las mayores ahora. Las mayores relaciones en este momento de la provisión de bienes necesarios para el combate de esta pandemia o para la prevención de esta pandemia. Son todos contratos internacionales, son todos contratos que están bajo el manto de una circunstancia excepcional. Y esta circunstancia excepcional se llama fuerza mayor. Yo diría que el COVID vino a quedarse con la cláusula de fuerza mayor y vino a quedarse con circunstancias que hacen necesario analizar la fuerza mayor y también la imprevisión. No quisiera, digamos, extender en demasía las posibilidades de que este tipo de conflictos, invocando fuerza mayor y imprevisibilidad, sean amplias en nuestro país, pero podría decir que sí, se va a producir necesariamente a nivel arbitral o a nivel del órgano jurisdiccional, se van a producir circunstancias en que se invoquen la fuerza mayor, porque el efecto económico que todos vemos y que todos sabemos es realmente muy importante. Yo diría de que bienvenido a este panel, bienvenido la posibilidad de analizar la aplicación de las cláusulas de la ICC, y bienvenido también el análisis profundo. Aquí ha sido dicho algo muy importante. Ha sido dicho que cada caso tiene su particularidad. Cada contrato tiene su particularidad. Y a la luz de las relaciones específicas es que las personas podrían eventualmente asesorar o podrían
buscar alguna solución o planteamiento relacionado a la fuerza mayor. Por ahora, eso es lo que quisiera aportar. Muchas gracias, Roberto. Bueno, nos quedan 25 minutos para discusión. Hay ya muchas preguntas formuladas con antelación, incluso a que empezáramos este webinar, y aparte de esas también otras que fueron surgiendo a lo largo de las presentaciones. Le voy a pedir a Estefanía que vaya dirigiendo las preguntas a los distintos expositores, tratando obviamente de ir alternando con respecto a quién responderá qué pregunta. Y a los expositores obviamente que traten de condensar todo ese gran conocimiento que tienen al responder las distintas preguntas de la manera más concreta posible, así podemos tratar de atender la mayor cantidad posible de consultas. Estefanía. Sí, muchas gracias, doctor. Efectivamente, nos han llegado muchas preguntas previamente con la inscripción de los participantes, y también tenemos algunas preguntas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas. Nada más, una pequeña observación: le hemos dejado a todos los participantes un link para que, tanto aquí como en el Facebook Live, para que accedan a las nuevas cláusulas de la ICC. Y bueno, a continuación voy a leer las preguntas. Esta primera pregunta está dirigida a Raúl Pereira. Bueno, no voy a leer, por una cuestión de privacidad, no voy a leer quién hizo la pregunta, solamente voy a pasar a leer la interrogante. Dice: ¿qué nuevo mundo de contratos nos encontraremos cuando se regularice todo, según el pronóstico, opinión del disertante, en este caso Raúl Pereira? Bueno, gracias Estefanía, gracias a todos por las presentaciones muy buenas. A ver, yo creo que esto es algo que ahora tal vez estamos empezando a preguntarnos, ¿verdad? Pero a la larga nos vamos a dar cuenta de que realmente va a cambiar la forma en que negociemos nuestros contratos, todo esto, toda esta pandemia. Definitivamente vamos a tener mucho más en cuenta las cláusulas de fuerza mayor y también probablemente de excesiva onerosidad. Y creo que ya no vamos a hacer algo que solo los abogados vamos a estar recomendando en la parte de la redacción del contrato, cuando revisamos o cuando hacemos ese intercambio. Creo que ya va a ser algo que los propios empresarios, los clientes mismos, y dependiendo del contrato obviamente, van a estar muy atentos a ver si se incluye o no esa cláusula, y si no se incluye, vamos a tener que estar preparados también para responder por qué no incluimos, o mejor aún, vamos a tener que estar muy bien preparados para redactar una cláusula de fuerza mayor que realmente cubra las necesidades de, no solo de tu cliente, pero de ambas partes, ¿verdad? Así como dijo Tomás, tener una cláusula ahora no implica que ya tenés la solución a futuro, ¿verdad? En caso de que se dé un evento de fuerza mayor. ¿Qué pasa si no redactaste de una forma que te conviene? Y ahí va el tema de listar, por ejemplo, los eventos que constituyen fuerza mayor. Como dijo también, creo que Carla, el COVID-19 es cierto, es una pandemia declarada por la OMS, pero yo también opino que el coronavirus por sí solo no te impide cumplir el contrato. Acá tenemos medidas gubernamentales y que van difiriendo de país en país, que te van a impedir también cumplir en parte o totalmente tu contrato. O sea, supongamos toda una cadena de suministro de gas licuado de petróleo, por ejemplo, que tiene que venir del Medio Oriente, pasar por Europa y bueno, hasta que llegue a los depósitos, ¿verdad? Entonces vamos a tener que estar mucho mejor preparados para este tipo de cuestiones de ahora en más, y eso sí, yo creo que va a ser un nuevo mundo de contratos, como dice la pregunta. Y hay un tema que no discutimos aquí, porque obviamente ya excede espacio, pero es el nuevo mundo que generaron las guerras, por ejemplo, que terminaron no solamente afectando numerosos contratos con cuestiones de fuerza mayor y previsión, sino también hubo una intervención legislativa muy importante para
alcanzar a distintos sectores de la economía que se vieron afectados por situaciones excepcionales y a los cuales en principio no se aplican esta figura. Por ejemplo, eso ocurrió en la guerra, pero también ocurre en la pandemia, y está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Alemania, en que sale una legislación especial que está contemplando el subsidio el pago del alquiler de una parte del alquiler o el subsidio de una parte del pago de la deuda que tiene un individuo que normalmente no cabería dentro de una situación de fuerza mayor o imprevisión. Entonces, es todo un mundo que quizás amerite otra discusión. Estefanía, ¿seguimos otra pregunta? Sí. Tenemos ahora una pregunta para Eusebio. Dice, ¿cómo se relacionarían o interactuarían la cláusula de fuerza mayor, la extensa y la abreviada de la ICC y las cláusulas de onerosidad excesiva respecto a los artículos 672 y 694 de nuestro Código Civil? Muchas gracias, Steffi. Esa es una pregunta muy interesante. Nosotros, en los países llamados de tradición continental romanista, tenemos legislado, tenemos regulado tanto la fuerza mayor como la imprevisión en el Código Civil. Es decir, independientemente de que el contrato no tenga una cláusula de fuerza mayor o de excesiva onerosidad, aplica lo que dispone el Código Civil al respecto, ¿verdad? Esa es un poco una diferencia importante de repente en relación a otros países, como por ejemplo Inglaterra, donde no es un principio general. Lo que, en mi opinión, la gran ventaja que supone incorporar las cláusulas de la ICC, fundamentalmente ahora que al ser más modernas contemplan más opciones, es el hecho de que uno puede excluir determinadas circunstancias, por ejemplo, como de fuerza mayor, o incorporarlas expresamente y asimismo establecer si el acaecimiento de una circunstancia de fuerza mayor o de imprevisión autoriza a un juez o a un tribunal arbitral a terminar el contrato o por el contrario a redactarlo. Por ejemplo, la cláusula de hardship del 2020, la nueva versión, contempla tres posibilidades en caso de que se produzca un acontecimiento de excesiva onerosidad. La primera opción faculta a la parte directamente a terminar el contrato, la segunda al juez o tribunal arbitral a adaptarlo o a terminarlo, y la tercera faculta al juez únicamente a terminarlo y no así a adaptarlo. En nuestro derecho, la imprevisión en el caso de los contratos bilaterales, por ejemplo, dice el Código Civil que otorga a la parte afectada el derecho a resolver el contrato. Sin embargo, hay un artículo que publicó, por ejemplo, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Martínez Simón, en la revista jurídica La Americana, donde él se plantea y se pregunta si también estaría autorizada la parte afectada a pedir la modificación equitativa. Y él, por ejemplo, menciona que cree que sí, por el hecho de que, en primer término, dice el que puede lo más, puede lo menos. Es decir, si yo puedo pedir la terminación, ¿por qué no podría pedir la modificación equitativa? Y en segundo lugar, menciona un principio de justicia, ¿verdad? Un principio general del derecho. Importante, creo yo, aclarar que los principios UNIDROIT, el Código Civil argentino, consagran esta facultad de modificación equitativa, y en nuestro Código Civil no está claro. Entonces van a ser los jueces y árbitros los que van a tener que finalmente decidir esta cuestión. Pero en definitiva, si uno tiene una cláusula ICC, como por ejemplo la de hardship, se puede establecer expresamente que el juez tiene esa facultad o por el contrario excluirla. Y para terminar la idea, la gran importancia de estas cláusulas es el hecho de que permiten limitar el alcance de las normas del Código Civil que se aplican por defecto en su ausencia, porque las normas del Código Civil son dispositivas. Tal cual, en línea con lo que viene diciendo Eusebio, estas normas del Código Civil son dispositivas. Quiere decir que las partes pueden en el contrato, una de ellas puede asumir las consecuencias de la fuerza mayor o de la imprevisión. Uno puede renunciar a invocar eventualmente esta figura, y eso dependerá de cómo se distribuyan los riesgos y los costos del contrato. Incluso hay mecanismos de cobertura para riesgos que puedan presentar contratos ante situaciones de imprevisión o fuerza mayor, y un mecanismo muy conocido y empleado es el seguro. Otro mecanismo que también se emplea mucho, sobre todo en operaciones de comercio exterior, se relaciona con
la compra a futuro de monedas. Entonces uno ya tiene bien agotados los riesgos ante cualquier cambio que pueda, alteración importante que pueda producirse a ese respecto. Así que estas normas pueden ser renunciadas y si no son renunciadas puede también pactarse algo distinto y en ese caso lo que se pacte va a prevalecer por sobre lo que está en el Código Civil. Eso es muy importante de entender. Estefanía, la siguiente pregunta. Sí, tenemos una pregunta para Carla Sosa. Dice, ¿puedo alegar fuerza mayor para justificar el incumplimiento de obligaciones, específicamente en un contrato de locación? Gracias, Estefanía. Bueno, volviendo un poco a lo que había señalado en el ejemplo en mi exposición, dependerá mucho del objeto de la locación, del objeto que se dará al bien locado, para analizar si se constituye o no una fuerza mayor o un impedimento justificado para no cumplir o incumplir el contrato. Si bien nuestra ley de emergencia nacional habilita a cualquier arrendatario al pago del 40%, de hasta el 40% de los arrendamientos durante estos 3 meses, so pena de no poder ser desalojados, lo que hace esta ley es diferir la obligación del pago del arrendamiento, no liberar al obligado al pago del arrendamiento. Difiere la obligación de pago del 60% restante o hasta el 60% restante. Ahora, si la consulta hace relación a si es posible invocar o no la fuerza mayor, dependerá, como había señalado, de las consideraciones y las características del contrato de locación y de sobremanera si el bien locado es o no utilizado para una actividad que está prohibida o limitada absolutamente por las medidas restrictivas dictadas por el gobierno a razón o como consecuencia de la prevención del COVID-19. Muchas gracias, Carla. Estefanía, ¿otra pregunta? Sí, tengo una pregunta para Thomas Brown del estudio de Olivieres. Dice, ¿cómo afecta a los contratos en tiempo de crisis, siendo la pandemia un hecho considerado de fuerza mayor? Dice aquí, que genera la ruptura de los acuerdos. La relación subsiguiente debe en principio ser renegociada por las partes. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles serían los límites que pueden ser exigidos para que no existan abusos de las partes? ¿Y cuáles serían los mecanismos recomendados para la solución de controversias? Bueno, siguiendo la línea de idea que todos los panelistas estuvimos diciendo, en realidad yo soy de la teoría de que no necesariamente tiene que causar la ruptura del vínculo contractual, ¿verdad? Porque, ya sea porque la cláusula así no lo establece, porque establece la propia cláusula de fuerza mayor, establece una serie de mecanismos previos para llegar a la ruptura, ¿verdad? O porque el evento de fuerza mayor, como decía Carla, por ejemplo, tampoco tiene una incidencia, la pandemia del coronavirus tampoco tiene una incidencia directa en la prestación del contrato. Entonces vos tampoco podés alegar eso como causal de ruptura o de modificación del contrato, ¿verdad? Pero en el caso que sí tenga una incidencia, ¿verdad? Y tu cláusula sí establezca la posibilidad de romper el contrato, también tenés que analizar, y ahí vuelvo a insistir en esto porque es muy importante, cuál es el objeto que querés. ¿Qué querés buscar? ¿Querés romper el contrato o querés continuar con tu contrato con una modificación que para las partes, luego de la negociación, sea satisfactoria? Y en cuanto a los mecanismos que se tiene, vuelvo a insistir, el primer mecanismo que tenemos siempre y que hay que aconsejar a los clientes es negocien, hablen, conversen, ¿verdad? Porque lo que finalmente se busca, ya sea para la ruptura como para la continuidad, ¿verdad? Es ponerse de acuerdo. Y en el eventual caso de que no se pongan de acuerdo porque uno quiere romper el contrato y el otro dice, no, hay que continuar, hay que cumplir el contrato con modificaciones, perfecto. Si no hay ese acuerdo, pues bien, ahí nos iremos a las cláusulas de derivación de conflicto, ya sea por mediación y arbitraje
o directamente a los tribunales, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Lo ideal realmente es darle un norte al contrato, dar continuidad al vínculo, porque finalmente la suscripción de ese vínculo fue para beneficio de ambas partes, ¿verdad? Salvo que la prestación se vuelva excesivamente onerosa, y vuelvo a insistir, no necesariamente tiene que implicar la ruptura del vínculo. Hay un tema muy interesante que se relaciona a aquello que estaba también en la pregunta, de cuál medio de resolución de conflicto es el más apropiado. Y resulta ser que obviamente hay excelentes jueces y hay excelentes árbitros y hay árbitros no muy buenos y jueces no muy buenos. Sin entrar en ese juicio de valor, según el tipo de vinculaciones, muchas veces es más apropiado ir a un juez que a ir a un árbitro o viceversa. Entonces, con relaciones comerciales, normalmente existe un convencimiento importante en el mundo empresarial, al menos en las principales jurisdicciones comerciales, de que el arbitraje tiende a ser un mecanismo más efectivo. Uno, por la especialidad del árbitro, porque normalmente es una persona muy conocedora del derecho comercial, y dos, por los amplios poderes de los que goza un árbitro para eventualmente resolver, por ejemplo, en un caso de imprevisión, la adaptación del contrato. Cuestión que quedaría un poco más discutible en materia de litigio judicial. Entonces, a ese respecto, yo querría formularle al doctor Luis Labrano la pregunta de qué podría decirnos con respecto a la deseabilidad o no de prever arbitrajes para casos comerciales en los que se va a discutir, van a discutir cuestiones relativas a fuerza mayor o imprevisión. Sí. En realidad, los dos mecanismos son hábiles. Yo diría que el arbitraje es un mecanismo que hoy por hoy está demostrando que es efectivo y que es eficaz para resolver sobre todo conflictos en donde la especialidad o la especialización es fundamental, ¿verdad? Eso no significa que los jueces no puedan estar especializados, simplemente recurrir a un mecanismo que mantiene la posibilidad de que las partes puedan resolver en una situación un poco más íntima, digamos, íntima en el sentido de sin que trascienda el conflicto en sí, resolver las situaciones que se presentan. Lo importante es tener en cuenta de que esta situación particular en realidad debe ser confrontada con cada relación jurídica, y cada relación jurídica te va a decir qué es lo más conveniente. La relación jurídica impactada por el COVID-19 o las situaciones económicas derivadas del COVID-19 es quien va a indicar propiamente si va a ser el órgano jurisdiccional o el arbitral. Yo diría que el arbitral tiene sus ventajas y el Poder Judicial también en algunos casos, dependiendo de los intereses que estén en juego. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Ojalá podamos seguir esta discusión en un futuro próximo. Yo particularmente la pasé muy bien. La pasé muy bien y bueno, hay simplemente para concluir y antes de darle la palabra a Estefanía para que anuncie el próximo evento virtual que va a desarrollar la ICC, simplemente querría dejar como reflexión de que a los no abogados que están escuchando esta charla, me parece que debería quedarles absolutamente en claro de que deben consultar. Cuando tienen un contrato, sobre todo si el contrato es de cierta complejidad o si se va a extender en el tiempo, consulten con un profesional y que ese profesional les pueda asesorar de una manera apropiada. Y para los abogados, tengan presente de que en las cláusulas ICC ustedes tienen con las cláusulas ICC ustedes pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es obviamente usar esas cláusulas como inspiración para cláusulas que ustedes puedan sugerir, insertar en sus contratos. O también si ustedes tienen un problema judicial o arbitral y tienen que interpretar un problema de fuerza mayor o de caso fortuito o de imprevisión, ustedes pueden usar estas cláusulas como una expresión reconocida internacionalmente de los usos de comercio, y esto les puede ayudar muchísimo en avanzar argumentos
en favor de sus posiciones. Hay algo muy importante también, no sé si tenemos para proyectar. Eusebio hizo alusión a los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT son un modelo global que existe hoy día, y ese modelo global contiene una serie de indicaciones muy importantes sobre cómo proceder en materia de fuerza mayor e imprevisión. Estos principios UNIDROIT se ocupan de la generalidad de los temas del contrato y vinieron siendo utilizados por nuestros tribunales 4 veces por la Corte Suprema de Justicia y varias veces por los tribunales de apelación para cuestiones de interpretación. De modo tal a que también yo creo que ahí ustedes podrían, colegas profesionales, tener un montanar muy poderoso que les pueda servir o auxiliar en su labor interpretativa. Además, obviamente, que estos principios también, de cierta manera, pueden servir también como cumplir un propósito académico, formativo, explican cómo funcionan las figuras y lo que ellas implican. Dicho esto, yo les quiero agradecer profundamente a todos los participantes, todos abogados de primerísimo nivel, y forman parte de estudios jurídicos de excelencia en nuestro medio, todos también socios o miembros de la ICC Paraguay. Muchísimas gracias, Estefanía. Si podés anunciar la actividad del jueves, que también va a estar, pero maravillosa. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias en nombre de la ICC a cada uno de los panelistas de estos estudios jurídicos que forman parte de la ICC. Gracias por sus palabras. Realmente también, con las disculpas del caso, tenemos un montón de preguntas. Tenemos aproximadamente esta por Zoom y el Facebook Live, y realmente no nos da el tiempo para responder todas las preguntas. Algunas preguntas son relativas a cuestiones de cómo se hace la inserción de estas cláusulas. Nosotros le dejamos el link a las cláusulas, y dentro de ese link van a ver las formas, o sea, están las formas en que pueden ser incluidas las cláusulas de fuerza mayor y de imprevisión. Se pueden incluir copiando enteramente los artículos o mediante la mención, diciendo, por ejemplo, se tendrá en cuenta las cláusulas ICC sobre fuerza mayor. Y bueno, eso. Y queremos invitarle al próximo evento, que me permito acá proyectarles un ratito. Es un evento sobre tema bancario. La ICC, entre las reglas que promueve están las reglas bancarias. De hecho, que todas las reglas bancarias de la ICC, como ser la UCP 600, las reglas sobre garantías a primer requerimiento y las de stand-by, tienen incluidas entre las cláusulas modelo de esas guías bancarias, tienen incluidas lo que es fuerza mayor e imprevisión, justamente. Creo que ahí está. Y el jueves vamos a tener la presencia virtual de Teresa Rodríguez de las Heras Ballet, que es una experta española en negocios internacionales y en operaciones de financiación garantizada, comercio electrónico y en particular lo que es el tema de negocios digitales y la economía digital. Ella nos va a estar hablando de la transformación digital del sector bancario y la emergencia de las plataformas como modelos disruptivos. Esto es el jueves pasado mañana a las 11 horas a través de la misma plataforma Zoom. Asimismo, la próxima semana tenemos la semana denominada de las empresas familiares y sociedades. Vamos a estar teniendo la presencia de expertos nacionales e internacionales que nos estarán hablando un poco del trabajo de la ICC para fomentar la protocolización de empresas familiares y cómo lidiar ante estas en épocas de crisis como la que estamos viviendo ahora. Sin más que decir, no sé, doctor, si tiene algunas palabras finales.
Bueno, instarles a que participen de esa actividad del jueves, porque va a estar imperdible. Teresa Rodríguez Las Heras es toda una referente mundial en el tema bancario. Ella es asesora de la Asociación de Bancos de España, asesora del Banco Santander, del BBVA en España, y ella está liderando todo el proceso jurídico de transformación de la banca española hacia una banca digital. Ella va a abordar distintos temas que van desde el factoring hasta las operaciones garantizadas, hasta lo que es el crowdfunding. Y en fin, yo creo que va a ser una charla realmente imperdible a la que están nuevamente hoy todos invitados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Es un honor la presencia de todos ustedes y muchísimas gracias también a las numerosas personas que nos acompañaron escuchando este panel el día de hoy.